buenas noches. Siendo el día de hoy, martes 27 de octubre del 2020, tenemos a nuestro curso del turno del día de hoy, del horario de 8 a 9 de la noche, del curso de evaluación tributaria contable. Para ello hemos traído el sílabus del curso de evaluación tributaria contable, donde prácticamente vamos a terminar con esta primera parte, que nos faltaría solamente el tema del impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Habíamos tocado en la clase anterior todo lo relacionado con el impuesto a la renta, así como las 4 categorías primeras, en donde habíamos plasmado el tema de los casos prácticos. Para el día de hoy vamos a tener el impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no es cierto? Para esto mismo vamos a tener una presentación de este PPT. Y también hemos traído para el día de hoy una planilla con datos, y vamos a explicar el cálculo con los datos actuales, ¿no? De los montos y topes que se utilizan para el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría. Así también vamos a tener un pequeño video en la cual se puede ver cómo es algunos conceptos muy inusuales que nos pagan a veces cuando estamos en una planilla, ¿no? Como la movilidad, como la canasta de navideña, etcétera, que usualmente no están calificados como renta de quinta, pero vamos a ver en este video que sí. Ya, a ver, en el chat me están escribiendo, ahora vamos a ver. Buenas noches, algunos de mis compañeros y yo seguimos en la clase anterior y nos están pidiendo participación. No entiendo. ¿Me pueden explicar, chicos? Algunos de sus compañeros siguen en la clase anterior. ¿Cuál clase anterior? Explíquenme. O sea, en su curso anterior, el de 6 a 8, ¿puede ser? ¿O el de 7 a 8? ¿Sí? Sí, profesora, correcto. Algunos estamos todavía en 2 clases. No sé si el profesor no se ha dado cuenta, pero estamos en la clase con el profesor anterior. Sí. Ya. Sí, pues. Pero Y ya estamos casi la mayoría. Sí, pues, pero ya el horario es ahorita, ¿no? A las 8, ¿no? Tendrían que ustedes, de alguna u otra manera, no tienen un delegado, alguien que los represente y decirles, pues, que yo estoy pidiendo que entren, pues, ¿no? Porque los que no estén, o sea, yo después, felizmente yo tomo la asistencia después, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera de acuerdo a los instructivos, ¿no? Que se toma cuando recién entras y todo el asunto. Esperemos pues que ahorita ya lo corten, ¿no? Para no hacernos tanto problema, ¿no? Gracias a Dios esto va a estar grabado, está siendo grabado, ¿no? Así que esperemos que ya ahorita lo corten, o alguien que le diga, ¿no? Profesor, no se ha acordado, ¿no? Pasarle la voz, profe, una cosita así, ¿no? De repente. Ya, chicos, lo que pasa es que este capítulo es bien importante, ¿no? Ya ahorita estamos, la quinta categoría es un capítulo muy rico, y también me interesaría que todos estén, porque vamos a tener un caso práctico. Ahora sí, ya vamos a tener un caso práctico. Es un caso elaborado por mí, ¿no? Yo he elaborado más o menos unas 200 monografías contables, y voy a escribir un libro sobre esas 200 monografías contables y un poco más probablemente. Y dentro de esas monografías contables hay planillas, ¿ya? Esas planillas son creaciones mías, no las van a encontrar en ningún otro lado. Por ejemplo, el caso práctico de hoy día, así como lo van a ver y se los voy a enseñar, es un caso práctico creado por mí, ¿no? Este caso práctico tiene algunas cosas que yo quiero que ustedes repasen. Por ejemplo, ¿no? El tema de la planilla. Cuando quiero que la gente, los alumnos repasen el tema de la planilla, lo que hago es hacer un caso práctico, y donde pongo énfasis son en los asientos de planilla, ¿no es cierto? Entonces ahí les pongo como que el grueso, ¿no? Que la FP, les pongo el tema de la quinta, a propósito pongo más difícil el asiento, pero la idea es de que todos practiquemos. El día de hoy vamos a tener un asiento, una planilla. Esa planilla, una de esas planillas es una creación mía. Sería interesante que de alguna u otra manera estemos atentos, ¿no? Y estemos en la clase, porque realmente es una clase muy, muy importante, ¿no? Muy importante y muy linda, ¿no? Es muy rica, y encima sobre el caso práctico que vamos a tener al final. Ya son 8:15. De repente el delegado de ustedes, alguien debería en todo caso decirles, pues, ¿no? Profe, ya terminó, una cosa así, ¿sí? Sería bueno. Yo creo que se enoje, ¿no? Listo.
Pero vamos a ir hablando, vamos a ir hablando así un poco haciendo introducción a lo que significa en sí lo que es el impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no es cierto? La naturaleza de este impuesto es que, como vamos a ver más adelante en los conceptos, es que grava el trabajo dependiente, ¿no es cierto? Ahora, los tipos de trabajo dependiente, acá no hemos traído, por ejemplo, la cantidad de bases legales que existen respecto a esas categorías del trabajo dependiente, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en el sector privado, obviamente el famoso decreto legislativo 728, que es para el sector privado, ¿no? Y en el sector público tenemos cantidad, ¿no? Cantidad de decretos, ¿no? Por ejemplo, la ley de carrera pública, que es el decreto legislativo 276, ¿no es cierto? La ley CAS, ¿no? El decreto legislativo, no me acuerdo que es 1017 me parece. Esa es la ley CAS. Después tenemos el otro decreto legislativo, que es el decreto legislativo 728, ¿no? Esa es la parte del sector público, pero tenemos la ley de militar, policial militar, es otra ley, otro régimen, ¿no? Tenemos la ley del Poder Judicial, tenemos otro cuarto, ya van 3, 4, 5, educación, ¿no? Es otra ley, y salud, ¿no? Finalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y dentro de salud hay CAS, ¿no? Hay CAS, y en todo esto también hay órdenes de servicio que se comportan a veces como personal, ¿no es cierto?, permanente. Entonces, eso es el tema laboral, que está en el tema público. Servir, que fue la entidad que se formó para unificar, ¿no?, y que existiera una sola carrera pública, ¿no es cierto?, no lo logró. No lo logró porque por ahí salió el Poder Judicial, todos los trabajadores del Poder Judicial dijeron, nosotros no nos vamos a entrar en esa ley. Por ahí salieron los de educación y dijeron, nosotros tampoco, ¿no es cierto? Y por ahí salió salud y también dijo, tampoco. Al final tenemos al Poder Judicial, o sea, trabajadores del Poder Judicial, trabajadores de educación y trabajadores de salud, que no quieren de alguna u otra manera entrar en esto. Y bueno, y sin contar, bueno, los militares y los policías, bueno, ellos sí acatarían las órdenes, pero igual, ¿no? O sea, sería como que no estaría equilibrado, ¿no? Finalmente no se cumplió, no se cumple, no se está cumpliendo, y eso lo vemos, porque sigue existiendo el CAS, sigue existiendo el decreto legislativo 76, sigue existiendo el decreto legislativo 728 y todos los otros regímenes, ¿no es cierto? Entonces, esa ley era una ley buena, porque la base de esa ley era la meritocracia, ¿ya? O sea, tú ibas a estar en el sector público en base a la ley de la meritocracia. ¿Qué significaba la ley de meritocracia? Significaba que tú ibas a, anualmente, te iban a tomar un examen, ¿no es cierto? Para ver si realmente era bueno que tú estés en ese puesto, o sea, si ese puesto te merecías estar, ¿ya? Pero no se logró, y una pena porque realmente sí es una buena ley, ¿no? Tiene sus cosas que hay que mejorar, pero en realidad si hubiera empezado al comienzo, el inicio de la unificación del tema laboral en el país, ¿no? Pero no se logró, ¿ya? Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Ya están todos ya? Veo 11. Ahora sí ya estamos, creo. ¿Sí? Ya terminó el otro profe, porque voy a empezar, ¿sí? ¿Quién me escribió? Hace un ratito, a ver. Daisy, ¿ya terminó el otro profe? Profesora, no, sigue llamando. Está pidiendo participación a mis compañeros. Ya, Esther, ya. A ver, concluyen, ¿no?, esos dos tipos de empresas. ¿Listo? Eso está mal, pues, ¿no? Yo lo voy a reportar, ¿ya? Yo de todas maneras tengo que reportar porque eso está mal. O sea, no puede... Ustedes, claro, ustedes... Ahí está nuestro supervisor, o sea, nuestras clases ya empezaron y yo estoy grabando y estoy sintiendo ya que el joven que me está supervisando, no sé si puede por favor decirle al profesor que está ahorita al otro lado que suelte a los alumnos que tienen que entrar a esta clase, que es muy importante y va a entrar en el examen, que es la quinta categoría. No sé si está escuchándome nuestro compañero Fidel.
Fidel, creo que es el supervisor. A ver, vamos a ver si está, si fuera tan amable. Por ahí lo vi que entró, ¿no? Ahí está, Fidel, por favor, si le podrías decir al profesor, los chicos se están quejando de que, y con justa razón, de que esta clase es bien importante, ¿ya? Esta clase de quinta categoría yo necesito que estén bien atentos. Y encima vamos a tener un caso práctico. No sé si te ruego, por favor, Fidel, que le pidas al profesor que suelte a mis muchachos porque ya son 8:19 y necesito que estén todos presentes y necesito que estén bien atentos en esta clase porque esto va a entrar en el examen, en el primer examen. Aparte que va a entrar en el primer examen, es un tema muy muy importante para nosotros los contadores, que es la renta quinta. No sé si podrías hacernos ese servicio, Fidel, que es nuestro supervisor. Bueno, ya lo dije, esperemos que lo haga, ¿no? ¿Sí? Si no, voy a tener que cortar la grabación porque no puedo comenzar. Este tema va a entrar en el examen. Ok, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición de la clase de la renta de quinta categoría. Para ello vamos a exponer el PPT sobre el impuesto a la renta de quinta categoría. Bueno, las bases legales es el Decreto Supremo 179-2004, ya publicado el 8 de diciembre del 2004. ¿Ya? Y el Decreto Supremo 122 que aprueba el guión 94 que aprueba el reglamento de la ley del impuesto a la renta y normas modificatorias, ¿correcto? Entonces, pregunta del examen. ¿Cuál es la base legal del impuesto a la renta de quinta categoría? Acá está, ¿no? Es el Decreto Supremo 179-2004-F, publicado el 8 de diciembre del 2004. De ahí tenemos una parte muy importante antes de comenzar, es para que todos, como se dice en el fútbol, vamos a rayar la cancha. Estos son los topes, ¿no es cierto? Para poder nosotros ya calcular la quinta categoría, ¿no? Esto es lo que dice SUNAT, ¿ya? En el año 2020 la UIT, todos sabemos, 4.300, y con esos montos, o con esos topes, es que se calculan las tasas en cada uno de los cálculos, ¿no? Hasta 5 UITs, o sea, hasta 21.500, estamos hablando del 8%. Y así sucesivamente hasta llegar a los 192.500, que bueno, en fin. Con estos datos es que nosotros vamos a hacer el caso práctico. Pero, ¿qué es el impuesto a la renta? ¿No es cierto? Es aquel que grava las ganancias o ingresos, tanto de personas naturales como jurídicas, ¿no? Bueno, ese es el impuesto a la renta, ¿no? En general. Y bueno, finalmente son las rentas obtenidas por personas naturales que tienen ingresos por el trabajo desempeñado en relación de dependencia. Esa es la quinta categoría, ¿no es cierto? Entonces, pregunta del examen, ¿qué es el concepto de renta quinta? Son las rentas obtenidas por personas naturales que tienen como ingresos el trabajo dependiente, ¿correcto? Ya. Las bases legales que involucra el tema de la quinta categoría son estas, ¿no es cierto? Aquí están los decretos supremos. Obviamente vamos a preguntar el principal, ¿no? Que es el 122, acá está esta parte, 122-94, ¿no es cierto? Que tenga que ver con la quinta. Y está acá, ¿sí? Ya. Listo. Y para lo que es la quinta categoría, tenemos nosotros ciertos parámetros, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que tener bien claro qué significan estos conceptos, ¿no? A ver, vamos a hablar. El concepto general tiene que ser proveniente del trabajo y la relación tiene que ser de dependencia, ¿correcto? El servicio, perdón, estos ingresos provocados por el trabajo dependiente tienen que tener vínculos de esa manera, o sea que tiene que haber subordinación, permanencia, ¿no es cierto?, en el tiempo, más de 8 horas, un vínculo laboral, o sea, tiene que haber un contrato, ¿no? Y etcétera. Entonces, después dice, proveniente del trabajo independiente bajo la modalidad de contratos de locación de servicios. Cuando el servicio es prestado en el lugar y horario señalado, claro. En otras palabras, te está diciendo que el trabajo dependiente, ¿no es cierto?, se puede decir que es independiente siempre y cuando existe un contrato, ¿no? Pero ya hay un vínculo laboral, ¿no es cierto? Ya.
El usuario del servicio proporciona los elementos de trabajo y asume los gastos que demanda la prestación del servicio. Claro. En conclusión, esta quinta categoría grava aquel trabajo que tenga características de dependiente o contratos de locación de servicio que tengan permanencia, pero carácter de permanencia, carácter de vínculo de dependencia también, permanencia en el tiempo, o sea, más de 8 horas, subordinación, y ese trabajo sí estaría afecto a la quinta categoría, porque estás hablando de un contrato a plazo fijo o un contrato a plazo indefinido, que también existe, ¿no? Ya. Después, algunos conceptos que están dentro de esto, ¿no? De la quinta, los gastos de representación, ¿no? Remuneración fija, la remuneración fija, de hecho, el aguinaldo, ¿no? Cuando es locación de servicios se refiere que es un contrato, ¿no? Un contrato a plazo fijo que tiene un fin, un término. Montepío y la renta percibida, ¿no? O sea, algunos conceptos. Ya, las características de este impuesto de la renta de quinta categoría es: se pacta con un contrato de naturaleza laboral, definitivamente, ahí nace la renta quinta. El usuario del servicio proporciona herramientas, materiales y en algunos casos conocimientos. Y la tercera característica es que interesa que el pago sea considerado como el producto de la prestación del servicio, ¿no? O sea, con esto ya estás viendo la característica de subordinación, ¿no es cierto? Subordinación, dependencia, vínculo laboral, las tres cosas. Subordinación, dependencia y vínculo laboral. Vínculo laboral, el contrato. Subordinación, que yo le entrego como empleador sus herramientas y le doy espacios dentro de mi jurisdicción. Eso es subordinación y tengo un mandato sobre él. Y por último, el tema del pago, ¿no? Tiene que existir un pago considerado para poder existir el tema de la subordinación, dependencia y vínculo laboral. ¿Y de qué comprende la renta quinta? Acá está, ¿no? Sueldos, salarios, dietas, comisiones, gratificaciones, asignaciones, gastos de representación, hay topes, etcétera, emolumentos, compensación de dinero en especies, se refieren a las bolsas de Navidad, ¿no? Ingresos que generan renta de quinta categoría. Rentas obtenidas en relación de dependencias. ¿Cuál es ese concepto? Se consideran rentas de quinta obtenidas por concepto de trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, efectivos o no, como sueldos y salarios también, ¿no? Listo. Entonces ese es un concepto. Los ingresos percibidos por gastos de representación también son considerados renta quinta, ¿ya? Ahí está. Las asignaciones que por concepto de gastos se representan se otorgan directamente al servidor. De ahí tenemos, existe un libro de retenciones para las rentas de quinta que lo lleva supuestamente cada uno. O nosotros, la SUNAT ahora tiene el récord, ¿no? Porque todo es electrónico ahorita, entonces eso está dentro de la página de la SUNAT electrónicamente hablando. ¿Cuáles son los ingresos afectos a la quinta categoría? Acá está en resumen. El trabajo personal prestado en relación de dependencia con contrato de trabajo a tiempo determinado o indeterminado. Ese es un poco el tema de los contratos a locación de servicio que le llama. Que está normado por la legislación laboral, incluidos cargos públicos, electivos o no. Ya, ejemplos: la remuneración de una vendedora en una tienda de ropa. Otro ejemplo, un obrero calificado en la fábrica textil, un barman en un restaurante, un conductor, un conductor de buses interprovincial, un cajero de la entidad financiera, ¿no es cierto? Otros ingresos afectos son las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio, ¿no? Cualquier ingreso que está dentro del marco laboral de esta calidad de dependencia con contrato determinado o no, en la mayoría de los casos está afecta a renta de quinta, ¿no? Y los ejemplos en este caso es el monto por concepto de participación de utilidades, ¿sí? Ya. Ok, sigamos entonces con los conceptos, ¿no? Ingresos sin afectos, te dice, ¿no? Las indemnizaciones, ok. Las indemnizaciones por despido, por ejemplo. La CTS, ¿ya? Los subsidios, las rentas vitalicias y de pensiones, esos no están afectos, ¿no? Ingreso exonerado, la remuneración que perciban por el ejercicio de su cargo en el país. Eso si estuviera en otro país, ¿no?
La determinación de la renta y forma de pago. Bueno, los sujetos que ya estarían grabados con la renta de quinta, exclusivamente renta de quinta, no tienen la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta. Se ha previsto que este impuesto sea abonado vía retención. Claro, o sea, nosotros que trabajamos, imaginemos que trabajamos en una planilla, ¿no es cierto? No es que vayamos al banco a pagar, ¿no? Sino que a nosotros en nuestra planilla del trabajo donde estemos, nos descuentan la renta de quinta categoría, previo cálculo y proyección que ahora vamos a ver, ¿no? Ese cálculo de quinta categoría es descontado dentro de una planilla, ¿correcto? La planilla, en este caso nuestra, ¿no? El artículo 75 de la Ley del Impuesto a la Renta previó que las personas naturales o entidades públicas o privadas que paguen rentas comprendidas en la quinta deberán retener mensualmente sobre la remuneración que abonen a sus servidores. Esto ya. Entonces, ¿cuál es la base legal, no, que te dice a ti que tienes que hacer eso? ¿No? Esa es una pregunta del examen. Es el artículo 75 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿ya? Donde nos dice a nosotros los empresarios, ¿no? Tú tienes que retenerle a todo tu personal la renta quinta, para que de ese sueldo me quede yo, y yo que soy el agente retenedor, te lo pago, te lo doy a la SUNAT, ¿no? Vía PDT, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero, ¿cómo se calcula, no? ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta quinta? Obviamente, acá hay todo un ejemplo, ¿no? Ahí se va a hablar ahora de unos pasos. Pero la realidad es de que se reúnen todos los elementos en una planilla. Ahora hay software, ¿no? Software de planillas que ya te ven eso, antes no había. Se reúnen todos los elementos y todos estos conceptos previos que hemos definido aquí para poder saber cuáles son los conceptos que están grabados, ¿no? Y previa a la identificación en la planilla se hace un cálculo, ¿no? Este cálculo obviamente tiene ciertos topes, tiene ciertos parámetros que tienen que ser descontados, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver seguidamente aquí. Se hacen 4 pasos. Primero, se suman tus ingresos totales del año y los descuentas, o sea, haces una proyección, ¿no es cierto? Imaginemos pues que ahorita es enero del 2020, ¿correcto? Este enero del 2020 nosotros hemos entrado a trabajar a una empresa y esta empresa nos va a descontar quinta categoría, pero el departamento de contabilidad lo que va a hacer es proyectar nuestro sueldo, ¿no? Nosotros en este caso ganamos una cantidad de dinero y eso lo proyecta por la cantidad de los 12 meses, ¿no? Porque en teoría tenemos un contrato un año, ¿sí? Nuestro contrato es anual. Entonces, acá te dice, ¿no? Si recibiste ingresos por un total de 38.000 soles durante el año 2020, o sea, proyecta eso él, de quinta categoría, por trabajo dependiente, bueno, se descuentan 7 unidades impositivas tributarias, ¿no? 7 unidades por el monto, 4.300 son 30.100. Y ese es el primer cálculo que se hace, ¿no? Y bueno, la diferencia, que es la base, si se quiere llamar, para que se pueda descontar lo que ya te dedujeron o te descontaron en la planilla, ¿no? Cuando pases. Descuenta en caso tengas el monto de gastos deducibles para personas naturales del año, máximo 3 UITs. Ejemplo, 7.900 menos 6.000, gastos no deducibles. 106.000, el 30% del total de alquileres pagados durante el año. Bueno, él tiene 30% de alquileres, o sea, él paga un alquiler. ¿Sí? Ya. Aplica la tasa del impuesto para cada tramo de ingresos. Por ejemplo, rango o tramo de ingresos, tasa a aplicar. Valor de UIT del 2020, 4.300, ¿no? Primer tramo, ya lo vimos en un cuadro, ¿no? Eso es el tramo que, como el monto base sobre el que se calcula el impuesto dentro del primer tramo, 1.900, al ser menor de 5 UITs, 21.500, debes aplicar la tasa del 8%. Es decir, 1.900 por 8% es 152. Si el monto base fuera mayor, tendrías que calcular más porcentaje, ¿no? Descuenta las retenciones que tu empleador realizó durante el año durante ese periodo fiscal. O sea, él está ya sacando su declaración anual, ¿sí? Ya.
Entonces tenemos la retención que me hicieron todo el año fue de 2.000 soles. Pero sin embargo, como al final yo estoy aplicando que tenía un 8% de mis alquileres, porque eso está permitido anualmente, deducir los gastos de alquileres, obviamente si es que yo he pagado, ¿no?, el alquiler, tengo un documento, un contrato, ¿no?, que pago un alquiler. Entonces este impuesto sería los 152 menos los 2.000, ¿no? Me queda un saldo a favor de 1.848. Como se observa, las retenciones del año obviamente son mayores, ¿no? Entonces existe un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Esto dicen la SUNAT que ahora lo está devolviendo encima de oficio, ¿no? De oficio lo está devolviendo. Eso sería un primer caso práctico, facilazo, ¿no? Después acá ya tenemos una fórmula de cómo los pasos que se utilizan para el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? O sea, es igual acá tenemos el paso 1, remuneración mensual, pero acá es el cálculo, ¿no? Por el número de meses que faltan, incluido el de la retención, gratificaciones, etcétera, se hace una proyección, ¿no? Se hace una proyección. Se le descuenta las ITS, ¿no? Y sale la remuneración neta anual, ¿no? Y en base a esa remuneración neta se proyectan las tasas, claro. La proyección es diferente a la declaración. Esto que hemos visto acá es cuando vas a liquidar anualmente, ¿no? Eso es cuando nosotros tenemos quinta categoría y queremos declarar impuestos, simplemente se hace eso y te dicen de que, bueno, puedes deducir algunos gastos, ¿no? Pero en este caso es la proyección. Primero tienes que proyectar, acá es el cálculo. O sea, ¿cómo es que tú vas a calcular eso? Proyectas los ingresos grabados que percibirán todo el año. Ahí está. Proyectas todo eso. Incluyes gratificaciones, etcétera, como lo ven ahí. ¿No? Acá está. Que es la primera remuneración bruta anual. Segundo, esa remuneración bruta anual le descuenta 7 UITs, ¿no? Que sería la remuneración neta anual. ¿Sí? Profesora, por favor, ¿podría poner su pantalla completa? No se venga. Ah, ya, ok. Uh-huh. ¿Ahora sí? Ya. Listo. El segundo paso, a ver, vamos a volver a repetir. Primer paso, ¿no? Bueno, el cálculo del impuesto, primero se hace la proyección de todos los ingresos grabados que percibirá todo el año, ¿no es cierto? Se hace toda la remuneración mensual, se agrega todos los conceptos que incluyen la remuneración, gratificaciones, remuneraciones y otros ingresos del año, ¿no es cierto? Esa es la proyección. Con eso tendríamos la remuneración bruta anual, ¿no? Ya. Después, segundo, se hace esta remuneración bruta anual, se deduce el 7 UITs, ¿no es cierto? Para este año es 4.300 cada UIT. Con eso obtienes la remuneración neta anual, la neta, ¿no? Listo. Siguiendo el cálculo, se aplica esta remuneración neto anual. Esta es la proyección, acordémonos. Lo primero que vimos fue una liquidación de declaración jurada. Se aplican las tasas, siguiendo el mandato, ¿no? Acá dice hasta 5 UITs, 8%, y ese sería el impuesto anual proyectado. Eso se divide entre 12, pues, ¿no? Para que puedas descontar una cantidad mensual, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. El cálculo adicional es solo para los meses que el trabajador ha recibido pagos distintos a las remuneraciones y gratificaciones ordinarias. Claro, ese es cuando tienes que recalcular, ¿no? Hay, no sé, pues algo, oye, nos olvidamos de meter esto que le va a dar un premio, etcétera. Entonces eso se mete al cálculo otra vez y se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? En resumen, lo mismo. Se agarra el importe, se proyecta, de ahí se deduce la CIT, se saca la nueva base neta y sobre eso se aplican las tasas. ¿Ya? Más o menos es así, pero vamos a tener un caso práctico, pero de todas maneras esto estudien los chicos, porque por ejemplo una pregunta del examen es ¿cómo se obtiene la remuneración bruta anual? Pregunta del examen, ¿no? A ver, ¿cómo se obtiene? La remuneración mensual, ¿no es cierto? Por todos los ingresos, ¿no? Todos los ingresos. Acá está, pues miren, ¿qué dice acá?
Proyecte lo siguiente. Para esto, la remuneración mensual, incluidos los conceptos remunerativos ordinarios, se multiplica por el número de meses que falta para terminar el número de meses del periodo. ¿No es cierto? Esa es la remuneración bruta anual, ¿no? Ahí está. Eso va a ser una pregunta del examen, chicos, ¿ya? Segunda pregunta del examen. ¿Cómo obtengo la remuneración neta anual? Resto la remuneración bruta anual y le deduzco 7 UITs. ¿No es cierto? Así de plano. ¿Listo? ¿Cómo obtengo el impuesto anual proyectado? Aquí está. La remuneración neta anual, le aplico las tasas del impuesto. Y con eso tengo el impuesto. ¿No es cierto? 5.000 soles, por decirte, ¿no? Ese es el impuesto del año. Y ese impuesto del año se divide entre 12. Y después cada uno de los meses se descuenta. ¿Ya? Eso es más o menos las preguntas que podrían venir, ¿no? En el examen. ¿Ya? A ver, vamos... perdón. He bajado demasiado. Estábamos acá. Ya. Después hay otros conceptos como por ejemplo la devolución, ¿no? Hemos visto en uno de los casos, en este caso de aquí, arriba, es cuando hago una declaración anual. Yo, Carmen Laguna, hago mi declaración anual y finalmente el PDT de quinta categoría te dice que puedes deducir gastos deducibles, ¿no? Y en este caso yo tengo un alquiler, yo alquilo una casa y bueno, pues tengo ese mi tope, ¿no? Y finalmente hago mi cálculo anual en enero, febrero del siguiente año y yo, no sé, pues me han descontado de más, pues, ¿no? Durante todo el año me han descontado 2.000 soles. La sumé todo de mi planilla, ¿ya? Pero sin embargo yo veo que aquí, según este cálculo, me debieron descontar solo 152. Entonces me deben pues 1.848. Para eso hay devoluciones, que ahora son de oficio, ¿no? Y van directamente a como dice acá, la SUNAT las va a hacer de oficio, ¿ya? Acá está, bueno, acá están hablando de las dos, ¿no? De la cuarta y de la quinta, ¿ya? Pero para ello tienes que declarar, ¿no? Tendrías que hacer tu declaración jurada para que, bueno, y si tienes cuarta y quinta, según la ley y los montos también, es mejor declarar para que es muy probable que te hayan descontado de más, entonces ahí tenés plata que te devuelvan, ¿no? Estos, para tener en cuenta estos cálculos de renta anual, o sea, para que hagas tu declaración jurada, tienes que tener algunos gastos, algunos conceptos de estos gastos. Por ejemplo, consumo de restaurantes, bares y hoteles, ¿no? Por ejemplo, gastos de alquiler, que es muy usual ahorita, ¿no? Y eso es lo que normalmente hay un montón de gente que alquila, ¿no es cierto? Puedes deducir, como vimos en el ejemplo anterior, el 30% del costo de tu alquiler, ¿no? Honorarios profesionales médicos y odontólogos, ¿no? Que es lo carísimo, los odontólogos, ¿no? Podrás deducir el 30% del pago a médicos y odontólogos, ahí está, ¿no? Y odontólogos por el cuidado de tu salud y la de tus hijos menores de 18 años también, ¿no? ¿Ya? Incluso tienes un tema de hijos, o sea, si tienes carga con hijos discapacitados o cónyuges o concubinas, no reembolsables por el seguro, también lo puedes descontar, ¿no? Ya, esos son las nuevas. Bueno, los servicios profesionales que generen renta cuarta, ¿no? O sea, que tú contrates a un profesional, ahí está también el 30%. Las aportaciones de salud por contratar a trabajadores del hogar, si tú eres una empleada, también puedes deducirlo, ¿no? Listo, y recuerda, si el monto a pagar por alguno de estos gastos es igual o mayor a 3.500 o $1.000, deberás utilizar tarjeta de crédito, débito, cheques, o sea, todo bancarizarlo, ¿ya? Porque si no lo bancarizas no tienes cómo comprobarlo, ¿no? O sea, no tú, sino la SUNAT, ¿no? Ya, porque si vas a hacer declaración anual, de todas maneras vas a decir que esto pasó, tendrías que guardar las pruebas de eso, ¿no? Bueno, el contrato de alquiler es fácil, ¿no? Pero todo lo demás, si que vas a hacer algún descuento también, ¿no? Ya hay dos formas de devolución, de parte y de oficio. Ahorita todo está haciéndose de oficio, ¿no? Por el tema de la pandemia, por si acaso. Pero también tenemos la otra parte, ¿no? Yo le digo, eso atienda mucho esto porque esto va a venir en el examen, ¿sí? No son rentas de quinta categoría para el trabajador, ¿no? Preguntas, las famosas. Si tengo tardanzas y permisos justificados y no justificados que me descuentan, ¿no? Dice la SUNAT, no deben tomarse en cuenta para el cálculo de la retención, porque esta debe hacerse sobre los importes que hubieran sido efectivamente recibidos por el trabajador.
Ojo. El valor de la canasta navideña que da el empleador se considera para el cálculo de la renta quinta. Me pareció que ahí está. ¿Se considera para el cálculo de la renta quinta? Sí, ¿no es cierto? Cualquier pago que el trabajador reciba de su empleador con ocasión del servicio que presta constituye renta quinta, incluso la canasta navideña, que tiene como origen y motivación la labor que el trabajador realiza a través de la empresa. Otra preguntilla. Percibo remuneraciones de más de un empleador. O sea, imaginémonos que yo trabajo en 2 trabajos y los 2 lados me descuentan quinta. Deberás presentar al empleador que te pague la mayor remuneración una declaración jurada, ¿no? Informándole las remuneraciones que percibes en el otro lado, para que las acumule y efectúe la retención de corresponder copia de esa declaración. Claro, o sea, tú tienes que informarle al que te pague más, para que él sume la otra y te descuente ahí, en una sola. Pero sí, ya, sí está afecto. A ver, sigamos un poquito más hablando sobre lo que no está considerado, ¿no? Como renta quinta, ¿ya? Ojalá nos sacase tiempo para hacer la planilla, ¿no? Si no, gracias a Dios tenemos 2 horas lindas en la siguiente clase. Los gastos por salud del trabajador asumidos por la empresa no se consideran renta para el trabajador siempre que los gastos realizados por la empresa sean con carácter general a favor de todos los trabajadores. Tampoco se considera renta, ¿no? Para el trabajador, los gastos en el exterior asumidos por la empresa, por atención especializada en el país, no accesible en el país siempre que esté debidamente certificada por el sector salud, ¿no? Importante. La empresa nos agasaja por el Día de la Madre, Día del Padre o Navidad. ¿Son renta quinta los trabajadores? No son renta quinta. Ahí sí no, porque eso es un agasajo, ¿no? Es diferente. Estos tips que les he puesto aquí, profesora, ¿pueden venir en el examen? Van a venir en el examen. Así que por eso era importante que todos estén en esta clase, porque esta es una clase que para mí, yo considero que es todo lo que es renta de quinta, cuarta, y tercera, para mí que es lo más usual, ¿no? Va a venir en el examen, ¿ya? Así que estudien eso, ¿sí? Bueno, esto les he querido traer porque esto es una muestra, ¿no? de un certificado de quinta. O sea, después que pasó todo esto, ¿qué pasó? Vas a decir, terminó el año y ¿qué nos tienen que dar? Si trabajamos por ejemplo, en Limagas, ¿no? Esta señorita o señor Esquerre, Barrio Nuevo, Carlos Andrés, trabajó todo un año, tiene unas rentas brutas de 36.368, tiene una deducción de 7 UITs, como lo ven ustedes acá, ¿no es cierto? Ha trabajado en este caso un periodo de enero a marzo del 2015 nada más, pero le han descontado el impuesto a la renta. Ahí está. ¿Cuánto le han descontado? 915.72. ¿Ya? Este certificado de renta quinta es un derecho, ¿no? Es un tema que todos los trabajadores deben de tener, ¿ya? Los que trabajen, obviamente, en el decreto legislativo, ¿no? 728, o tengan la calidad de dependencia, calidad de dependencia, ¿ya? ¿Qué tal? Importante este aporte de esta renta quinta. Ahora, nos vamos a ir a la planilla. Ojalá nos alcance el tiempo. Vamos a la planilla entonces. Sigamos con la planilla. Listo. A ver, yo les quiero mostrar un poquito lo que va a pasar más adelante con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, este es un caso que yo lo he creado, ¿ya? O sea, yo creo mis casos, porque estoy escribiendo un libro, ¿ya? De monografías contables. Entonces, esta monografía contable, por ejemplo, es una creación mía, ¿ya? Entonces, pero obviamente no la vamos a hacer ahorita, ¿no? De repente, ya cuando estemos más avanzaditos, vamos a hacer algunos casos y podemos ver, ¿no? O les puedo crear una monografía que tenga que ver con nuestros temas. Pero de lleno acá hay una parte donde te dice, vamos a ver, hagamos la planilla, ¿no? Te dice una de las operaciones, acá está, realizar la planilla, ¿no? Elaborar la planilla, acá está la planilla. O sea, no me acuerdo cuál operación, acá está, a ver. Resolver la planilla siguiente, con los impuestos. Entonces, esta es la planilla, ¿no? Los datos de la planilla, obviamente. Y nos vamos a nuestra planilla. Acá está. ¿Ya? Entonces, esta empresa se llama Master Constructor S.A.
¿ya? Entonces, esta es la planilla que tenemos acá. Estos son los trabajadores, ¿ya? En este caso, bueno, por los montos, y bueno, también hay vendedores que ganan un sueldo mínimo, ¿no? Y lo que quiero mostrarles es el cálculo de la renta quinta, ¿sí? Entonces, nos vamos al cálculo de renta quinta. Con estos datos, hacemos el cálculo de la renta de quinta de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tenemos Thomas Unger, ¿no? O Hunter, perdón. Él ganaba ¿cuánto? A ver, vamos a ver cuánto ganaba. 10.500. Ah, no, estaba casado. Perdón, tenía hijos, ¿no? Tenía hijos. La asignación familiar tiene que ver si tiene hijos o no. 93 soles más, ¿no? Es el 10% del sueldo mínimo. Ya, la asignación familiar. Entonces, 10.593, ¿sí? Ahí está. Entonces, hacemos la proyección. Eso que hemos explicado en clase, ¿no? En la clase del PPT, explicamos acá ahorita ya con un caso práctico. Tenemos la proyección. ¿Cuánto es la remuneración bruta anual? ¿No es cierto? Acá tenemos G4 por G5. Entonces tenemos la G4, que es esto, ¿no? Por la cantidad de G5, que es los 12 meses, ¿no? Entonces sus ingresos de este hombre es 10.593 por 12, ¿sí? Pero ahí también hay que agregarle el tema de la gratificación julio y diciembre, ¿no? Y la bonificación extraordinaria por salud, ¿no? ¿Sí? El 0.09%, siempre lo agregamos. Ya. Muy bien. Entonces tenemos la gratificación, ¿sí? Y también que es, ¿cuántas gratificaciones serían? Serían 2, ¿no? O sea, esto por 2. ¿Ya? Y acá sería la bonificación extraordinaria, que sería el G9. ¿Dónde está G9? A ver. Acá está. Es la gratificación, que es el porcentaje de salud, que eso forma parte de sus ingresos, según la ley. ¿Ya? Listo. Entonces, la suma, la remuneración bruta, ¿cuál sería? La suma de esto. ¿Sí? Esa sería su remuneración bruta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Deducimos las 7 unidades impositivas tributarias, según la norma, que son 4.300 por 7, ¿no? ¿Ya? Y tenemos la remuneración neta del impuesto a la renta de quinta categoría, ¿ya? 120.000 es la remuneración neta del impuesto a la renta de quinta categoría del señor Thomas Hunter, ¿no es cierto? Pero ese señor gana 120.000. ¿Y ahora cómo vamos a hacer, profesor? Yo les voy a explicar. Primero, hasta 5 UITs, 8% dice. Entonces, los primeros 21.500, ¿no? Voy a grabarlo con el 8%, ¿cierto? 21.500 multiplico por 8% y me sale 1.720. Pero todavía me queda saldito, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que hacer es 120.108.74. Esas son la cantidad que tenemos que llegar. Acá está. No sé si lo ven. ¿Sí? Ya. Pasamos a la segunda tarifa porque todavía me queda por aplicar, ¿no? Ya. Entonces tenemos aquí, aplicamos la segunda escala, 14% por el exceso, te dice, ¿no? Entonces, si tenías 86.000 máximo, le restas los 21.500 y le aplicas los 64.500, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ese 14% le vas a aplicar a los 64.500, que sería 9.030. ¿Ya? Después tenemos, nos falta, ¿no? Porque no llegamos a los 120.000 que dice acá. Nos falta 34.108.74, que le aplicaríamos el 17%. ¿Sí? Ok. Y eso sería el saldo, ¿no? 34.108.74 es lo que aplicarías y eso sería 5.798.49. Sumado todos los cálculos nos da 16.548.49, ¿sí? En el cual le aplicarías el porcentaje, ¿no es cierto?, correspondiente, que nos saldría la retención mensual aproximada de 1.379.04. ¿Ya? La UIT del año 2020, bueno, ya sabemos que es 4.300,
Y finalmente, ya, este es otro trabajador. Ya, chicos, eso sería el cálculo. Yo lo voy a colgar esta planilla para que lo vayan revisando, lo vayan viendo con tranquilidad. Obviamente esto vamos a tener que seguir explicándolo porque ya no nos queda más tiempo, se nos acabó el tiempo. Y vamos a cortar la grabación porque ya terminó la clase y vamos a pasar a la lista. Un minuto, por favor. Muchas gracias por el día de hoy. Hemos tenido la clase del 27 de octubre de Evaluación Tributaria Contable, el tema Impuesto a la Renta de Quinta Categoría. Gracias.